El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con una fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este Evangelio que, pues bueno, ya si vemos, nos dice un tiempo concreto, 6 días antes de la Pascua. Si hablamos que la Pascua era el sábado, el Sabbat, pues si hacemos esa retrospectiva, pues ¿qué día es? Podemos decir, pues la Pascua es el día 6, luego el viernes, día 5, jueves, día 4, miércoles, día 3, martes, día 2, lunes, día 1. Entonces el lunes estaba cenando con Lázaro. Y esto es muy importante porque nos da a entender precisamente algo. Jesús continúa su vida y su acción hasta el límite. Y esto podríamos decir, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? En un evangelio que ya escuchamos en esta Cuaresma, decía el Señor: mi Padre siempre trabaja y yo también siempre trabajo. Y es aquí donde tenemos que poner todo nuestro empeño para siempre hacer las obras de Dios. ¿Por qué? Porque pues algunos ya los han descansado en sus trabajos, ya no están trabajando, ya no están laborando, pero eso no quiere decir que nos dejemos al ahí se va, no, sino tenemos que hacer las obras de Dios. Y muchos dirán: Padre, pero ¿cómo puedo hacer las obras de Dios si estoy encerrado en mi casa? Pues tenemos algunas obras de misericordia que podemos hacer sin necesidad de salir de casa. ¿Cómo cuál? Orar por vivos y difuntos, la principal. En este tiempo en donde pues hace rato veía el periódico y pues que el lugar donde mayor tasa de mortalidad hay pues es Baja California. Porque según las cifras oficiales, pues solamente hay 110 contagiados y hay 9 muertos. Entonces estamos hablando de que es una tasa del 9.5%. Entonces, ¿por qué es esto?
porque no hemos hecho caso. Simplemente el día de ayer en la parroquia de Santiago Apóstol, pues salíamos con el Santísimo a recorrer pues algunas de las calles de pues la jurisdicción parroquial, imposible poder recorrerlo todo. Y pues bueno, una experiencia muy interesante porque pues gente que pues salía de sus casas y ahí en la banquetita hay unas personas que pues viven como en un cerrito, pues se bajaron y ahí en el cerrito pues se arrodillaron, otros abrían su casa y se arrodillaban ahí. Personas que como pues no pueden ir al templo, pues acercaron ahí su agua para bendecir, sus imágenes, sus velas. Y bueno, pues entre ir con el Santísimo y también ir haciendo bendiciones de sacramentales, pero llegamos a un lugar donde estaba el sobre ruedas y ¿cuántos creen que estaban ahí? Un montón. Ahora, ¿este virus es real? Sí. ¿Nos puede atacar? Sí. ¿Podemos defendernos contra este? Sí. ¿Cómo? Primer paso, la gracia de Dios. Si Jesús pudo resucitar a un muerto y devolverlo a la vida, Jesús puede ayudarnos para superar este virus, sí. ¿Qué es más difícil, superar un virus o devolverle la vista, devolverle la vida a un muerto? Pues devolverle la vida a un muerto. Y el Señor lo puede hacer. Ahora, como escuchábamos en el domingo pasado, no el ayer, sino el anterior, cuando Marta va, Señor, es que si hubieras estado, Marta, ¿qué no crees que todo es posible para Dios? Sí, Señor. Y es lo que nos falta, saber que Dios lo puede todo, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Por ahí estaba viendo a un científico en una conferencia pues oficial hablando sobre las redes y decía en los últimos 10 minutos de su participación, ¿qué son los virus? Porque un virus como tal no es un ser vivo. Una bacteria sí es un ser vivo, tiene una célula y actúa, se reproduce. Pero un virus no se puede reproducir. ¿Qué es un virus? Pues es el residuo de nuestra contaminación. Y él decía, la contaminación electromagnética. Pues ¿cuántos no tenemos el celular en la bolsa? ¿Cuántos no cargamos el celular y lo ponemos al lado de nuestra cama? ¿Cuántos no tenemos ahí cerca la conexión del Wi-Fi? Pues todo eso da una radiación. Y pues ahí decían, ¿y cuál es el teléfono que más radiación da? Pues bueno, increíblemente hace unos años eran los de la manzanita. Y ahora son los de, pues bueno, ¿cuál usamos? Bueno, pues vamos a decir marcas, ni modo, no nos patrocinan ni nada, pero pues los iPhone hace unos años eran los que daban más radiación. Ahora son la línea del Samsung. ¿Por qué? Porque hay que ponerle esto y que tenga esta función. Y todo eso pues va dando más contaminación. Entonces, ¿tenemos que tirar el teléfono a la basura? No. Pero usarlo solamente pues correctamente. Decía por ahí personas que dicen, bueno, ¿y cuál es la solución para poder liberarnos de la radiación? Algo tan sencillo, ¿cuántos tienen pasto en su casa? O por lo menos un pedacito de tierra, pero que sea tierra. Fácil, quítense los zapatos, quítense los calcetines y caminen media hora ahí en la tierra. ¿Por qué? Porque esto, pues el cuerpo es como una antena que recibe todas las radiaciones. Podríamos decir como cuando estuve en una clase precisamente de electricidad y magnetismo, decían que, bueno, el maestro decía, ahorita pues no podemos ver, pero si pusiéramos una cámara especial
que detecta todas las zonas, ¿cómo creen que se vería? O todas las ondas de frecuencia que pasan, ¿cómo creen que se vería? Y decía, pues no se vería nada. ¿Por qué? Porque es tanta la radiación. Imagínense, pues estos mismos medios, la radio, la televisión, el internet. Ay, entonces si yo no tengo internet en mi casa no hay problema. Pues obviamente pasa por todo. Podríamos decir, ¿quieren la solución? Pues agárrense y váyanse a vivir al desierto, pero no se lleven ni teléfono ni nada. Esa sería la solución, y ni tanto, porque pues también por ahí pasan ondas, pero mucho menos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues otra cosa que pueden decir, ay padre, no juegue. ¿Por qué? Porque es algo tan sencillo como abrazar un árbol. Agarren y abracen un árbol por 3 minutos. ¿Para qué? Pues porque también el árbol, como ser vivo y está enterrado, pues actúa más como antena que nosotros. No sé si han visto, sobre todo en las ciudades, que dicen, cuando llueva no se metan abajo de los árboles. ¿Por qué? Porque los rayos caen más fácilmente en los árboles, porque actúan como pararrayos. ¿Por qué? Porque están injertos en la tierra. Y estaba viendo un reportaje de un arco eléctrico que en una tormenta, pues un cable de luz se atoró en un árbol, y como estaba lloviendo, pues empezó a hacer un arco eléctrico y se empezó a quemar el árbol. Pero lo más interesante es de que las llamas llevaban, como cuando vemos los arcos eléctricos que parecen como ese rayo que hace un arco y va cayendo en tierra, pues así, pero de fuego. ¿Por qué? Porque pues era ese arco eléctrico, pero pues también se estaba quemando el árbol. ¿Y hasta cuándo dejó de hacer eso? Cuando se terminó de quemar el pobre árbol. El tronco cae ya totalmente calcinado, y entonces la electricidad deja de pasar. Entonces, abracemos un árbol. Y no vamos a decir, ay, sí, es que el hermano árbol. No, simplemente pues nos va a ayudar. ¿Y esto por qué? Porque son remedios que tenemos. Cada que nosotros estamos contaminados, tenemos precisamente pues mayor facilidad a que nuestras células tengan desechos, y esos desechos pues puedan unirse a otros desechos que son los virus, y entonces nos vamos a enfermar. Por eso, esto es lo que este científico decía. Esto no lo digo yo, lo decía él, punto y aparte. Pero lo más importante es qué tanto estamos unidos a Jesús. Porque podemos estar juntos con Jesús, pero no unidos a Él. Podemos decir, ay padre, pues yo vengo a misa todos los días. O bueno, venía a misa todos los días, pero ahora la veo por las redes sociales y por la televisión, y entonces yo estoy bien unido a Jesús. Sí, pero ¿cuánto le haces caso a Jesús? ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos cuestiones muy interesantes. Primera, tenemos una cuestión de envidia por parte de uno de sus discípulos, y tenemos otra por parte de los líderes religiosos. Luego tenemos ahora sí que el aprecio de uno y el rechazo de otro. Y es aquí donde podemos ver María, que pues tenía ese perfume. ¿Cuánto costaba? 300 denarios aproximadamente. ¿Por qué? Porque tuvo que valer muchísimo más. Si Judas dice, es que pudimos vender ese perfume al menos en 300 denarios. ¿Cuánto era un denario? Pues el trabajo de un día. Imagínense, ese perfumito costaba prácticamente todo el salario de un año. Si lo vemos ahora en retrospectiva, pues si lo ponemos así en comparación un poquito más universal, para que entiendan por el cambio de moneda, pero pues se da a conocer en todos, pues con el dólar.
¿Cuánto es aproximadamente el salario promedio de una persona en Estados Unidos? De todo el año. Son al menos $35,000. Imagínense un perfume que cueste $35,000 y se lo echan en las patitas a Jesús. Y Judas así como que, ay Señor, pero ese es un desperdicio, mira, piensa en los pobres, mira, pobrecitos. Pero Jesús también valora el hecho. ¿Por qué? Porque aunque no podemos demostrar el amor a Dios, como lamentablemente lo hacen muchos hermanos pastores protestantes, que pues pueden ver ahí los videos de una pastora que dice, entre más dinero le echen a la canastita, más aman a Dios. Pues no. Pero ciertamente Dios también se deja complacer por eso que nosotros le ofrecemos. Y como decía el santo cura de Ars, él comía solamente papas cocidas y 2 vasos de leche en todo el día. Pero eso sí, gastaba en los vasos sagrados, porque decía, para Dios lo mejor. ¿Y cuántos para Dios le damos lo peor? ¿Cuántos para Dios cuando vamos al templo y así como que viene la ofrenda, pues así como que metemos el dinero a la bolsa y hasta estamos buscando la monedita más chiquita? Pero tenemos nuestros teléfonos de 15,000, 20,000 pesos y ¡ay! Entonces, ¿le damos a Dios lo mejor o no? ¿Le damos a Dios para ofrecerle? ¿O también queremos hasta robarle a Dios? Dirán, Padre, ¿y cómo le voy a robar a Dios? Pues con todo eso que a veces se te echa a perder. Porque a veces, no, es que se me antoja esto y se me antoja el otro y tenemos 20,000 cosas. Y al final a la basura porque nadie se las comió. Eso tendrías que dárselo a los pobres. Eso sí hay que compartirlo. Si no te lo vas a comer tú y lo vas a tirar, mejor dale eso a quien tiene hambre. ¿Cuántas veces hay tantas cosas que tenemos ahí y no utilizamos? Y es ahí donde tenemos que decir, pues es aquí para darle a los pobres. Pero pues también saber de que simplemente cuando queremos algo para un servicio mayor, aunque sea caro, pero si lo usas para ese propósito, entonces está bien. No quiere decir, pues es que tenemos que estar en la pobreza, sumidos en la miseria para que Dios nos quiera. No. Simplemente podríamos tener algunos cuantos detallitos de la vida de Jesús. A veces creemos que Jesús pues era prácticamente, pues para que lo entiendan modernamente, un homeless o una persona sin casa. No, si vemos el Evangelio, en algún momento dice, y Jesús fue a su casa. Una sola vez lo menciona, pero entonces nos dice que Jesús tenía una casa. Y bueno, ya revelaciones privadas como las de Ana Catalina Emmerich nos dice que pues bueno, no era su casa, era una casa prestada, pero ¿en dónde creen que la tenía? Pues en Cafarnaúm, pero en la orilla del lago. Así que pues se vivía, por así decirlo, en el barrio rico de Cafarnaúm. Igual que Pedro, igual que Andrés, igual que Santiago, igual que Juan. ¿Por qué? Porque pues eran personas con un poder adquisitivo relativamente alto, que no tenían mucha cultura. Pedro, Santiago, Juan, sí, ciertamente, eran pescadores, pero pues en el tiempo de Jesús tener un oficio te garantizaba un soporte económico. Entonces, ¿Jesús era una persona que tenía un oficio? Sí. A veces dicen el carpintero. No, no era un carpintero, era un artesano.
era un tectón, era un técnico, sabía la madera, el metal, la piedra, sabía de todo. Y pues, ¿quién se lo enseñó? San José. Entonces, ¿tenía cierto poder adquisitivo? Claro. Y si no, pues vámonos y lo escucharemos el próximo viernes en la pasión de nuestro Señor Jesucristo desde San Juan. Cuando empiezan a repartirse todo, pues agarran y dicen, manto, pues pártanlo en 4 y nos los quedamos. Pero ¿qué pasa cuando llegan a la túnica? Era una túnica hecha de una sola pieza, sin costuras. Entonces dijeron, no, pues esto vale mucho, esto hay que echárnoslos a la suerte y el que le toque, le tocó. Jesús vestía, pues para hacer un comparativo muy moderno, ahora no sé qué marca sea la más cara, pero podríamos decir, él vestía de Armani de su tiempo. ¿Y esto le hacía lejano a la gente? No. ¿Esto le hacía que no ayudara a la gente? No, siempre estaba ahí. Entonces, lo que tienes no quiere decir si amas o no amas a Dios, si ayudas o no ayudas. Todos podemos ayudar en nuestra pobreza o en nuestra riqueza, en lo poquito que tenemos o en lo mucho que tenemos. Todos podemos ayudar. Hay una frase que dice, nadie es tan pobre que no pueda dar algo, y nadie es tan rico que no pueda recibir algo. Entonces es aquí el abrir nuestro corazón al otro. Aquí es el yo quiero darme a ti, el abrirnos. Es lo que tenemos que hacer con Dios, abrirnos para darnos. ¿Qué es lo que hace María? Le da todo lo que tiene, le da su tesoro, darle ese perfume. ¿Y Jesús lo ve mal? No. Ciertamente, si fuera otro contexto, podríamos haber dicho, no, pues Jesús también le habría dicho, mujer, espérate, dámelo, vamos a hacer algo. Pero ¿por qué no lo hace? Porque sabe el amor con que lo está haciendo esa mujer. Y aparte del amor, el agradecimiento, le acaba de resucitar a su hermano. Pero también sabe que Jesús, que ya está pronta a su muerte, 6 días le quedan de vida. Y por eso deja ese gesto. Y es lo que nosotros tenemos que pensar, ¿qué le doy a Dios de mi vida? ¿Le doy lo mejor o le doy lo que va sobrando? ¿Cuál es el problema de Caín y Abel? Abel le daba lo mejor de sus rebaños y Abel pues le daba lo que iba cayendo. Caín le iba dando lo que iba cayendo. Caín se guardaba lo mejor para él y no para Dios. ¿Y cuál ofrenda fue la que recibió Dios? La de Abel. Y así es nosotros. ¿Cuántas veces decimos, ay Padre, es que pues sí, yo estoy en misa todos los días, pero pues ahora sí, como dice el dicho, andamos en todo menos en misa? ¿Por qué? Porque estamos aquí, pero pues ya está de que ya me vibró el celular, de que ya voló la mosca y la estoy siguiendo, de que ya me estoy durmiendo, de que hay esto, hay de que el otro. Tenemos que darle a Dios todo lo mejor. Por eso hay un ofertorio que me gusta mucho, que, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero dice, con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Y es lo que tenemos que darle, lo mejor de nuestra vida. Que a veces vamos a fallar, claro. Que a veces vamos a pecar, claro. Pero hay que ofrecerle al Señor lo mejor. Y cuando hayamos pecado, cuando hayamos fallado, pues también decirle, Señor, mira, me da pena, pero te vengo a ofrecer esto bueno y te vengo a entregar esto malo para que tú me des la fuerza de cambiar. No para decir, ay Señor, mira, también te doy lo malo y voy a hacer más cosas malas, al cabo tú también las recibes. No, para cambiarlo. Y ahí no se lo vas a ofrecer, sino se lo vas a dar para que Él te ayude a cambiar. ¿Qué es lo que Judas no pudo hacer?
arrepentirse. El día de ayer, Domingo de Ramos, escuchábamos al final de esa frase que Judas va, entrega o regresa las 30 monedas y se ahorca. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? De que uno lo traicionó, pero otro lo negó, y una negación también es una traición. Así que los dos traicionaron a Jesús, y Pedro más conscientemente, porque unas horas podríamos decir antes, cuando dice, todos me van a dejar, y Pedro, Señor, aunque tenga que ir a la muerte contigo, yo nunca te negaré. Pedro, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. No, Señor, nunca te negaré. Así como que Jesús, yo creo que así como que Pedro, calla. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llega el momento, ciertamente este era uno de los que andaba con Jesús. No, mujer, cállate, yo no lo conozco. Y luego otra. Sí, ciertamente él estaba con Jesús. No, que yo no lo conozco. Y luego por último le dicen, sí, hasta tu modo de hablar te delata, tú también eres un Galileo. Y empieza a maldecir y dice que no lo conoce. En eso canta el gallo. ¿Y qué pasa? Pedro se arrepiente y empieza a llorar. Después podemos ver la escena de Judas. Vendió al maestro por 30 monedas de plata. Cuando descubre que lo van a matar, ¿qué es lo que hace? Va y las regresa. Pero como ve que ya no puede salvar la vida de su maestro, se ahorca. ¿Qué diferencia hay entre los dos? La confianza en Dios. Pedro, a pesar de todo, lloró amargamente su pecado. Podemos ver la película de la Pasión de Cristo, que está basada en el libro, o más bien en esas visiones de Ana Catalina Emmerich. Como Pedro sale y con quien se topa, casi sin querer queriendo, con la Virgen María. Y ese hombre llora y le dice, madre, lo negué. María quiere consolarlo, pero Pedro se va. Ese dolor de no haber sido fiel. Pero sabe Pedro que todo va a pasar. Sabe Pedro que tiene que permanecer, porque la misericordia de Dios es más grande, cosa que Judas no pudo ver. Para él todo había terminado, ya no había esperanza. Si Judas se hubiera arrepentido, hubiera salvado su alma. En esos libros de los exorcismos de Padre Renz, uno de los demonios o uno de los espíritus que se manifiesta es Judas. Y cuando le preguntan que por qué no se arrepintió, que por qué no pidió perdón, y dice que María lo quiso hacer recapacitar, pero él se cerró a la misericordia de Dios. Y si nos cerramos a la misericordia de Dios, no habrá salvación. Pero el estar dentro de la misericordia de Dios no es hacer lo que quiero, es aprender a dar
mi perfume de nardo. Es aprender a dar lo mejor de mí a Dios. Esforzarnos por alejarnos del pecado. Esforzarnos por vivir santamente. Porque si no, estamos como los judíos. Pensamos que estamos siguiendo a Dios, pero le estamos dando la espalda. Pensamos que Dios es grande y maravilloso, pero lo negamos y lo abandonamos. Tenemos que aprender que el Señor nos invita a ser buenos. De hecho, por eso, ¿qué es lo que nos menciona el Salmo? Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Y es ahí donde tenemos que aprender a ser esos necesitados de Dios. Necesitados de su misericordia, necesitados de su amor, necesitados de su gracia. Solo en Dios descansa mi alma, dice también otro salmo. Y solamente en Dios. Queremos vivir este tiempo. Ofrece tu dolor, ofrece tu sacrificio a Dios. ¿Para qué? Para que Dios te conforte, para que Dios te dé esa gracia, te dé ese amor para salir adelante. Este es el camino. Este es el punto de amor de Dios por nosotros, que entrega a su Hijo a la muerte por nuestra salvación. Igual, no tengamos miedo por esta condición de contingencia. Sí, cuidémonos, pero recordemos este salmo, y hasta lo podemos hacer con ese canto que está basado en este salmo. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Y luego, lo siguiente, una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por años sin término. Eso es lo único que debe importarnos. Eso es lo único que nos debe ni de preocupar, ocupar nuestra vida. Tenemos que aprender a ser como María, que le ofrece su perfume. Tenemos que aprender a ser como Marta, que le sirve. Tenemos que aprender a ser como Lázaro, que es su amigo y comparte su mesa. Tenemos que aprender a ser como Pedro, que aunque se equivoque y falla, pide perdón y sigue adelante. Tenemos que ser como Pablo, que una vez que se convierte al Señor, irá arrastrando sus pecados, sus culpas, sí, pero luchando. Ciertamente, San Pablo va a decir, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, sí. Pero cuando pecamos, abogado tenemos, el Espíritu Santo. Y he escuchado hermanos, inclusive un hermano que fue católico y ahora dejó la iglesia católica y es ministro de otra iglesia cristiana, sí. Pero dice, es que yo no sé por qué los sacerdotes dicen que ellos absuelven. Porque dicen, yo te absuelvo, y cuando un hombre no puede absolver los pecados. No, un hombre no puede absolver los pecados. Por eso, prestemos atención. No es porque yo, Jorge Raimundo, cuando confieso, le dé la absolución a las personas, es Dios, a través de este instrumento. Por eso la fórmula dice,
Dios Padre misericordioso, que reconcilió el mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo, y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Por el ministerio de la Iglesia, yo te absolvo, te concedo el perdón y la paz, y te absolvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿fui yo? No. Dios Padre misericordioso, a través del Espíritu Santo, en el ministerio de la Iglesia, en el cual, por misericordia de Dios y por su gracia, porque no por méritos propios, yo soy su ministro. Entonces, a final de cuentas, yo no los absolví. ¿Quién los absolvió? Dios. Así que es precisamente cuando fallemos, confesémonos y sigamos adelante. ¿Es una lucha? Claro que sí. Y como en cada lucha podemos ver, no sé si les guste por ahí el box, porque pues bueno, ya diríamos la lucha libre, pero eso es más show que otra cosa. Pero en el box, pues si no te cubres y bajas tu guardia, te van a dar. Y si te dan, te pueden noquear. Y si te noquean, te vas a la lona. Pero ¿qué es lo que hace un buen luchador? Pues se levanta y sigue adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que esforzarnos día en día. Por eso San Pablo, cuando se está despidiendo de su amigo Timoteo, dice precisamente: he luchado el buen combate, he corrido hasta la meta. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esta gracia de ser siempre amigos de Dios, de ser siempre personas que le ofrecen lo mejor de sí, para que el Señor haga grandes obras en el mundo. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos esta oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.